Listo. Buenos días a todos. Bienvenidos a la clase. Buenos días a todos. Bienvenidos. Tenemos la continuación de nuestra clase. Hay esperanza. Continuamos con el ciclo de esperanza. Y tenemos una clase muy especial para el día de hoy. Así que bienvenidos. La clase de hoy es una clase práctica, aplicable, como casi la mayoría de las clases que nosotros enseñamos acá. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y realmente continuar con la clase. Esto es como un ciclo. Tú vienes en tus clases, si comenzaste aquí no hay problema, comienzas aquí, sigues tomando tus clases y cuando vuelves a llegar a la misma clase, entonces ya terminaste el ciclo. ¿Ok? Vamos a orar. Gracias, Señor. Tú eres nuestro refugio. Tú estás siempre con nosotros porque tú moras en nosotros. Señor, vivir bajo tus principios de luz, de claridad y de verdad es el mejor camino. Tú transformas nuestras vidas a través de tus principios. Señor, danos un corazón arrepentido genuinamente, no un corazón de remordimiento, sino de arrepentimiento genuino. Cambia nuestra forma de ver las cosas, de pensar en las cosas, renovemos nuestra mente, nuestro corazón y podamos venir a la luz, a tu luz, Señor. Y cuando la luz viene, las tinieblas se van. Gracias, Señor, por esta clase, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos. La vez anterior vimos una clase muy importante, que era escuchar la voz de Dios. Y eso es trascendental. Dios nos habla en nuestro corazón, pero Dios también nos habla a través de personas. Dios también nos habla a través de las situaciones. Dios también nos habla a través de las circunstancias. Dios también usa lo que está sucediendo a nuestro alrededor para hablarnos. Cuando observamos la naturaleza, Dios nos habla. Cuando tenemos problemas y tratamos con personas, también Dios nos habla. O sea, realmente, cuando uno se hace cristiano, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Nosotros en el Espíritu somos uno con Cristo. Entonces, donde nosotros vayamos, donde nosotros estamos, obviamente que Dios está con nosotros. Así que escuchar lo que Dios quiere decirnos es simplemente estar atentos, salirnos de la mentalidad de la carnalidad del afán. Es un llamado al relax y poder escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Esa es una parte muy importante, pero en la mitad, falta la mitad. ¿Cuál es la mitad? Obedecerle. Para que nuestra vida cambie, tenemos que obedecer a Dios. Y eso a veces es difícil. Es la parte más difícil. Eso ya lo estudiamos en la clase pasada. Si quiere tener un detalle, vuelva a ver esa clase, la clase de la vez pasada. Entonces, tenemos que hacer cosas nuevas, que es lo que Dios nos manda hacer, para poder obtener los resultados nuevos. De lo contrario, si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a tener los mismos resultados. Es muy importante también entender que hay como unos parámetros en nuestra vida que hemos forjado a través de las experiencias, que es lo que llamamos el sarc o lo que llamamos la carne. Y es totalmente contrario a lo que Dios enseña, que es lo que nuestra naturaleza humana dice, lleva. Y este ejemplo siempre lo colocamos. Si alguien me ofende, Dios qué dice, perdone. Pero el sarc, o sea, lo que la experiencia que hemos vivido,
lo que hemos aprendido con sangre a través de los golpes de la vida que dice, véngase, no te dejes. Y es totalmente contrario. Entonces tenemos que renovar nuestra mente con lo que Dios dice, pero más importante que eso, o la otra mitad, vamos a hacer lo que Dios nos mandó que hay que hacer. Y esa parte es pesadísima. Así que esta clase particular es una herramienta más para esa transformación, como dice Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de tu entendimiento para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para mi vida. Así que es fundamental esta clase. Y es una clase que tiene mucha resistencia. Tiene mucha resistencia porque trae luz, pero además muchas de las enseñanzas que hemos recibido nos han enseñado lo contrario. Y esta clase se llama secretos, Claudita, secretos. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de secretos, no vamos a hablar de, venga, yo te voy a contar un secreto, no. Cuando hablamos de secretos, vamos a hablar de cosas profundamente guardadas en mi corazón y que yo dije en mi corazón, con esto me voy a la tumba, nadie lo va a saber. El Salmo 32:3 dice, mientras callé, o sea, guardé secretos, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Esto es guardar secretos. O sea, es cuando yo callo y llevo ahí la cosa. Entonces dice el Señor, tus huesos van a afectar la salud. O sea, los secretos afectan la salud. ¿Por qué? Vamos a ver las consecuencias de tener secretos más adelante. Y una de esas es que afecta la salud y la Biblia lo enseña. Guardar secretos envejece nuestros huesos. En mi gemir produce gemido. Está uno pendiente de día y de noche, no de que de pronto salga la luz. Y mi verdor, o sea, mi paz, se volvió seca, dice ahí. Se volvió fría, se volvió vieja, se seca, se pone improductiva la vida de uno cuando uno guarda secretos. No, o sea, mi vitalidad se desvanece con los secretos. Hace varios años, cuando yo estaba metido en mi oscuridad, en ese tiempo de oscuridad, de adulterio y de trampa y de todo, pues la verdad que yo pude ver alguna vez unas fotos de ese tiempo. No tengo muchas fotos, pero sí tengo algunas. Y yo me podía ver ahí en esas fotos viejito y acabado, flaco y ojeroso. Realmente parecía como un hindú, pero bien acabado, bien acabado. Me sentía muy enfermo y yo siempre le echaba, tenía muchos problemas digestivos y yo siempre le echaba la culpa a varios viajes que hice a China y comí comida de China, de ahí, de lo que me daban en el restaurante. Y pues me enfermé muchísimo y dije, no, es que eso es consecuencia de ese tiempo que yo fui a China varias veces y realmente no. Esto era simplemente una exteriorización de lo que yo estaba viviendo por dentro. Y nosotros a veces no podemos ocultar eso por más de que nosotros queremos. No podemos ocultar lo que nosotros estamos viviendo por dentro. Ahora, ¿quién sabía lo que yo estaba viviendo? Nadie. Yo guardaba vergüenza, culpabilidad, condenación, temor. Había una cosa que dice, tu conciencia te acusa. Entonces yo para mí mismo, pero cómo la embarré, o sea, ese remordimiento, la soledad, porque obviamente cuidado me pillan, entonces
caminaba. En otras palabras, esos secretos me consumen. Y eso no es solamente para mí. Tú que estás ahí escuchándome, sin lugar a dudas y por más de que diga que no, pues los secretos nos consumen. Porque uno vive muchas consecuencias. Y aquí en este versículo están las consecuencias. Se envejecen los huesos, hay un gemir diario, el cuerpo se consume, la mano de Dios está sobre nuestra vida y nuestra vitalidad se desvanece. Pero en el Salmo 32, versículo 5, o sea, devuélvete un momentico al anterior. Aquí dice Selah. Selah, la palabra Selah es una palabra en hebreo que significa paz, still, significa haga una pausa, medite. ¿Cierto? Entonces lo que está diciendo el Señor aquí, el escritor aquí es, revise esto en tu vida, haga una pausa y revise esto en tu vida, revisa tu vida. O sea, esta clase en particular es para eso, para que tú puedas mirar, callé, ¿qué está pasando en mi vida con guardar esos secretos? Y luego la Biblia dice, Selah. O sea, medita en eso, piensa en eso por un momentico, analiza, cálmate. Y luego en el versículo 5 dice lo siguiente, vamos al 32:5, dice, te manifesté mi pecado, o sea, confesó, wow, y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú, Señor, perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces, fíjate que confiesan y el Señor, porque realmente, mira, tú y yo caminamos en este mundo y a las personas les hemos podido mentir todo lo que quieran y hacer todas las trampas que queramos, pero a Dios no. ¿Por qué no? Pues porque Dios mora dentro de ti, porque Dios sabe todo. Dice el Salmo 139, aún no está la palabra en mi boca y Dios ya sabe. Entonces, dice, confieso, no encubrí llamas mi iniquidad, confieso mis transgresiones al Señor. Ahora, yo le confieso al Señor mis transgresiones para que Él las sepa. No, ella las sabe. Pero el Señor quiere que confesemos nuestros pecados. Porque en el momento que nosotros confesamos nuestros pecados, salimos de las tinieblas a la luz. Inmediatamente que tú confiesas, que es lo primero que aparece aquí, dice, perdonaste. Dios es un Dios perdonador. Eso no significa que porque Dios me perdona y yo ya sé que Dios me perdona, yo voy a seguir pecando. De ninguna manera, dice el libro de Romanos. Entonces, confesar requiere un genuino arrepentimiento. Yo me acuerdo que yo, y precisamente esta semana Claudia me mostró en su celular eh, la primera vez que yo le dije, Claudia, ¿me puedes recibir nuevamente en la casa? Y ella me dijo, sí, y yo volví. Y un mes, 2 meses después, otra vez recaí. ¿Qué significa eso? Que no había un genuino arrepentimiento. O sea, yo volví a la casa, pero seguí con los secretos, seguí conectado con la oscuridad, seguí coqueteando, seguí en lo mismo. Entonces, simplemente estaba remordido, o sea, me sentía mal y mi familia y cómo voy a perder mi hogar y todo eso. Vuelvo a mi casa y después vuelvo y recaigo. Eso lo único que muestra es que no hay un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si yo hubiera estado realmente arrepentido, vengo y le confieso a Claudia, le digo, Claudia, recaí, ayúdeme, yo no quiero volver para allá. Pero no, yo volví y me fui. Entonces, eso lo único que muestra es, ahora, ¿lo hice una vez? No lo hice 3 veces. Y realmente confesar a medias es no confesar. Ahora, ¿cómo realmente pude yo tener la valentía? Tuve que pedir ayuda. Y ese es uno de los elementos que vamos a ver en esa clase. A veces necesitamos pedir ayuda y yo diría que a veces no, siempre necesitamos pedir ayuda. Entonces, yo pedí ayuda en un lugar en Colorado que se llama Heart to Heart, de corazón a corazón,
con un doctor que se llama Douglas Weiss. Entonces yo fui, eh, un pastor amigo nuestro que se llama Gabriel, nos dijo, mira, hay un pastor buenísimo en Colorado Springs, Colorado, que atiende mucho todos estos problemas de personas en adicción sexual, porque el adulterio es adicción sexual, ¿de acuerdo? Si lo queremos llamar por su nombre, adulterio es adicción sexual. No, sí, si tú eres una persona que has estado en adulterio, y has vivido en adulterio, eres un adicto sexual y necesitas sanar esa área en tu vida. Entonces fuimos allá y estuvimos haciendo el curso y todo eso. Y una mañana, muy temprano en la mañana, el día anterior por la noche, porque eso es bien intenso. Eso es de las 7 de la mañana a 10 de la noche, todo el día, en cursos, en clases, en terapias, en todo sobre sexualidad. Y entonces el hombre me dice, cuando ya nos íbamos, nos dice, mañana tiene que traer un cheque, no me acuerdo, era como $400. ¿Eso en qué año fue, Claudia? ¿En el 2000? ¿Hace 11 años? Hace 11 años. Tiene que traer un cheque como de $500 o algo así. ¿Y por qué? Si yo ya pagué todo el programa me costó como $10,000. Y yo, ¿por qué tengo que entrar? Porque eso es para un examen que tienes mañana. Pues yo no sabía que mi esposa ya se había reunido con el doctor Weiss y habían hecho unas preguntas, una serie de preguntas. Y el otro día en la mañana me metieron en una oficina, había un policía, yo, y me puso un aparato electrónico grandote que se llama el polígrafo. Y el polígrafo es un aparato que controla la presión sanguínea y controla la respiración y todo eso. Entonces lo sientan a usted y eso es como si fuera un electrocardiograma. Y el hombre le ponen una luz a uno. Sí, sí, y él nos dijo, él es un policía, un agente secreto del gobierno que en su tiempo libre hace este trabajo. O sea, estaba frente a alguien con mucha experiencia. No, o sea, qué forma de mentir no había. Además me cogieron de sorpresa, porque yo no sabía que eso estaba, que me iban a hacer eso y que me iban a poner en el polígrafo. Y entonces él le comienza haciéndome preguntas. Eso se llaman preguntas. Yo después me puse a estudiar cómo funciona un polígrafo y todo eso, pero eso se llaman como preguntas digamos, de reconocimiento, básicas, por ejemplo, en qué ciudad estamos, cuánta edad tiene, usted de dónde nació, cuántos hijos tiene, de qué color es su cabello, sus ojos, cosas básicas, y ellos van ahí llevando cómo, y luego te preguntan unas cosas que son mentira y revisan cómo es. Y ahí sí comenzaron las preguntas de verdad. Y Claudia estaba obviamente escuchando. Pero a la medida que ella estaba escuchando, y esto es muy importante, estaba el doctor Douglas Weiss listo para cualquier crisis que pudiera pasar o cualquier cosa que pudiera pasar en ese momento y él pudiera intervenir. Así que todas esas cosas que yo había guardado por 4 años y cosas que también Claudia se había equivocado en algunas de esas, de decirme, usted hizo tal cosa, pues ella iba a aclarar eso. Y fue un momento de confesión donde yo pude confesar ante Dios y ante a mi esposa cosas que probablemente nunca hubiera podido sacar a la luz. Pero hay que saberla sacar a la luz. O sea, no es simplemente venir y tirar un bombazo, como decimos nosotros, a la persona a la que uno le ha hecho el daño, por decir así, especialmente a mi esposa, viéndole siendo infiel, o a su esposo si usted ha sido la infiel, y llegar y ¡pum! Y soltarlo así, sino que se necesita seguir algunos pasos, que es lo que vamos a explicar en esta clase. Así que quédese hasta el final, porque es donde vas a aprender eh, cómo hacerlo. Entonces, otra cosa importante es que la persona a la que yo le confieso, por ejemplo, en el caso de mi esposa, nos hicieron una aclaración muy importante.
Yo le confesé a ella diciéndole, mire, yo cometí adulterio con tal persona, punto final. Ese fue mi pecado, lo confesé y te pido perdón y ya y me arrepiento ante Dios y ante ti. Pero no necesito contestar, por ejemplo, esta pregunta, porque inmediatamente la persona va a decir, ¿y cuándo fue? ¿Y a dónde fueron? ¿Y cómo hicieron? Ah, sí, eso no va. Eso se llama morbosidad y eso no es necesario, no se necesita, solamente se confiesa el hecho y punto final. ¿Por qué? Porque lo que uno va a hacer contando todos esos detalles es hacer más daño, es generando más heridas, es derramando más sangre. Entonces, no, 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 no podemos caer en morbosidad. Cuidado. Eso no lo hace, no le hace bien ni a la otra persona, ni a uno. Entonces, porque siempre hay esa tendencia. O sea, en el momento que tú confiesas, pues la otra persona quiere saber y cuándo fue, y cómo fue, y a dónde fue. No va. Esto es una mm, a- recomendación muy, muy importante. Y antes de usted abrir la boca, cuando vas a hablar, tienes que explicar eso. Es decir, yo voy a contar mi pecado, pero no me pregunte detalles. De una vez, de una vez usted pone las condiciones, porque no se necesita. Si tú eres mi esposa y yo cometo adulterio contigo, o tú eres mi esposo y yo cometí adulterio, que a dónde fueron, que cómo hicieron, ¿qué le interesa? No. Si yo estoy confesando mi pecado y punto final. Si me vas a perdonar, de una me perdona y chao. Y ante Dios yo ya quedo libre porque yo confieso mi pecado. Ahora, esto es lo que vamos a estudiar en la clase, cómo se hace y cuál es la tendencia. También es una cosa muy importante entender que muchos psiquiatras y psicólogos y consejeros dicen, no. Y precisamente de eso veníamos hablando en el carro con mi esposa. Dice, no, 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 no vaya a decir nada. Ya lo que pasó, pasó. No, lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Se han escuchado eso? Pues no. Realmente son secretos. Y los secretos son oscuridad. Y dice la Biblia que mientras guardé mis secretos, mi vida se consumió. ¿Por qué? Porque realmente los secretos es el lugar donde yo le doy autoridad a Satanás para que trafique con mi vida. Y eso es lo que está afectando mi vida. No solamente mi salud, sino también mi economía, mi familia, todo. O sea, realmente uno se ata, se amarra con la oscuridad, manteniendo secretos, pecando y todo lo demás. Así que guardar secretos cansa, porque normalmente cuando uno guarda secretos o uno tiene secretos, miente. Y una mentira lleva a otra mentira. Y entonces se vuelve un bulto de mentiras. Y uno anda así como caminando sobre huevos. A ver en qué momento lo pillan, porque a veces se le olvida tantas mentiras que ha dicho. También es importante entender que de esa oscuridad no puede salir solo. Es muy importante, como yo, tener la ayuda de alguien, no solamente de un mediador, digamos, en la confesión, sino también de alguien que fortalezca mi vida con otros principios y transforme mi vida. Por eso es que nosotros pedimos ayuda para poder experimentar un arrepentimiento genuino de parte de Dios. En primera de Juan 1:9, la palabra de Dios dice lo siguiente, que si nosotros confesamos nuestros pecados, es Dios, porque está en mayúscula, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahora, aquí dice Él, o sea, Dios, pero puede que la otra persona no, puede que la otra persona cuando yo confiese mi pecado no sea fiel ni justo ni perdone mi pecado. Puede que no, y ese es un riesgo que yo tengo que tomar.
Pero el problema no es si la persona me perdona o no me perdona, el problema es ante Dios. Yo voy a caminar en libertad, voy a caminar en vida, en luz, voy a quitar toda la autoridad de Satanás de sobre mi vida. Entonces, ¿qué son los secretos? Si tuviéramos que hacer una definición, son ese lugar oscuro de tinieblas. Está muy fea la cosa, ¿cierto? Porque la Biblia dice que vosotros sois hijos de luz. Y cuando nosotros definimos los secretos, dice, son ese lugar oscuro de tinieblas, donde yo le doy permiso a Satanás para que trafique con mi vida y la vida de mis seres amados. Hay un salmo que dice que el óleo, el buen óleo es como el óleo de Hebrón, que viene sobre la cabeza del sacerdote y pasa sobre sus vestiduras, ¿de acuerdo? Como el rocío de Hebrón. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy en mi familia o en mis negocios, lo que venga sobre mí, lo que yo permita que venga sobre mí, toca a todos los que están a mi alrededor. Es como ese adagio que dicen que el que anda entre la miel algo se le pega, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que si yo irradia luz a todos los que están alrededor. Si yo permito que las tinieblas penetren en mi vida, va a traficar con mi vida y de las de mis seres amados. Y eso es en todas las áreas, económica, social, sexual. Yo he tenido mujeres que me han dicho, oiga Rubén, ¿qué será? Que a veces yo tengo imágenes sexuales y cosas sexuales en mi mente. Y yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy una mujer santa, pura, nada. Y entonces yo le digo, revise qué hace su esposo. ¿Por qué? Porque estamos al lado de otro que está contaminado y esa contaminación toca a estas personas. Así que lo que yo haga afecta la vida de los que están cerca. Eso dice Eclesiastés 18. Eclesiastés 18. Dice lo siguiente. El que aportillare vallado, lo morderá la serpiente. En otra versión dice, el que rompe el muro, lo muerde la serpiente. Eclesiastés 18 dice, el que aportillar es el que rompe. El vallado, o sea, lo que cubre mi vida, lo que cierra mi hogar y mi familia. La culebra se mete. O sea, si yo rompo, permito, Satanás va a entrar y no solamente va a entrar a mi vida, sino a la vida de los que están al lado. En Isaías 5 dice, Isaías 5:5, dice, os mostraré pues ahora lo que haré de mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca, o sea, romperé su cerca y será destruida. Salmo 80:12 dice, ¿por qué aportillaste tus vallados y la vendimia en todos los que pasan por el camino? En otra versión dice, ¿por qué has derribado tu cerca, dejando que te arranquen uvas los que pasan por el camino? En la medida que yo abro la puerta a Satanás, estoy abriendo la puerta para que otros consuman mi vida y la vida de mis seres más queridos. Recuerde que tenemos que saber que las verdades a medias, ¿qué son? Mentiras. Y si son mentiras, entonces hay secretos. Cada vez que nosotros mentimos, generamos secretos. Jeremías 2:13 dice lo siguiente, esa sí está ahí, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es cuando nosotros dejamos a Dios a un lado y yo hago lo que quiero. Entonces la fuente de vida de Dios se va,
dice que esa agua se va, se rompe, se rompe. Nosotros, por eso nosotros enseñamos que cuando nosotros cometemos secretos, guardamos secretos, o sea, pecado en nuestra vida, pasan dos males. Dejamos a Dios y esa fuente de vida de Dios que fluye sobre mi hogar, en protección, en bendición, se va por los huecos, se va por esos huecos que yo he hecho en mi vida. Y es por eso que muchas personas dicen, oiga, ¿qué será? Que a mí me va muy mal en la vida. Me va muy mal en mis negocios, me va muy mal en mi trabajo, me va muy... ¿Por qué? Porque Dios, déjame la cita un minuto, Dios es fuente de vida, de agua viva. Y cuando yo hago huecos, o sea, llevo oscuridad en mi vida, por ahí se escapan esa agua viva. Entonces, ese es cuando tú coges dinero en tus manos. ¿Y qué se hizo? Se me escapó. ¿De acuerdo? El adulterio produce ruina. Los secretos producen ruina. Y muchas personas han dicho que no. Y yo lo dije en la clase pasada. A muchas personas dicen, no, yo nunca he tenido ruinas, a mí me va muy bien. Pues la verdad es que sí produce ruina, porque esa fuente de vida de Dios en mí se va por esos huecos de oscuridad. Y no nos podemos decir mentiras. El adulterio es una adicción. Y la adicción produce gastos. Y los gastos producen pérdidas. Todas las adicciones producen gastos, generan ruina, generan pérdida. La verdad es que no hay cosa más bonita que tú puedas andar sobre esta tierra sin ocultar nada, sin tener secretos. Que cualquier persona pueda mirar tu celular, tu computador, tu tablet, sin ningún temor, sin ninguna duda. Por eso Dios nos quiere libres de secretos, libres para poder amar a tu esposo o tu esposa, para poder amar a tus hijos, para poder hablar sin temores, salir sin temores, sin complejos y para poder vivir en paz, porque realmente los secretos nos roban la paz. ¿Cómo me afectan los secretos? Vamos a ver cómo nos afectan los secretos. ¿Cómo me afectan los secretos a mí? Primero que todo me agotan, porque mantener un secreto con otro secreto, yo sé que eso está mal, pues eso me agota, eso me cansa. Es evidente que guardar secretos es una carga, es algo que me impide estar tranquilo, ¿de acuerdo? Entonces guardar secretos es como coger un balón inflado y meterse en la piscina y mantenerlo ahí, y ahí, y ahí. Llega un momento en que uno ni disfruta la piscina y se cansa. ¿Por qué? Porque los secretos son una bola de enredos, de uno con otro, con otro, con otro. Y yo me acuerdo que realmente el punto más débil que yo tenía y que yo sé que tú también que me estás viendo tienes es esto, el celular. El celular. Yo me acuerdo que en el tiempo que yo andaba en mi oscuridad, yo guardaba mi secreto, mi celular. Yo le puse password contra password, recontra password. Yo lo guardaba, iba con él al baño, con él a la cama, dormía con mi celular, comía con mi celular. Mejor dicho, el celular se volvió una parte, una extensión de mi cuerpo,
era mío, mío, mío. Nadie me lo puede mirar, nadie me lo puede tocar. Y si Claudia me lo iba a mirar, le decía, "No, tú tienes que respetar mi privacidad". En un matrimonio no hay privacidad, porque la Biblia dice que tú dirás a tu mujer o a tu esposo y serán uno solo. No hay ninguna privacidad. Dice, no, yo tengo derecho a tener una privacidad, guardar mis secretos. Y resulta que después me enteré que Claudia sí leía mi celular. O sea, yo estaba todo el día pensando en ocultar y ocultar y ocultar y ocultar. Y realmente lo que Dios quiere es a- alumbrar, alumbrar, alumbrar. O sea, uno en su humanidad está oscuridad, oscuridad, oscuridad. Y Dios quiere luz, luz, porque Dios es luz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Decirle, Señor, déjeme ver, muéstrame, Señor, cuáles son esos secretos que he guardado y que he ocultado por mucho tiempo y que me están haciendo daño. Vuelvo a repetir, esto es muy importante, porque hay una cosa que enseña la Biblia que se llama tener la conciencia cauterizada. Cuando uno peca y peca y peca y peca y peca y peca y peca, ya no le importa, ya sigue, peca y peca y peca y peca y sigue. Y ya lo hice, ya no me importa, ya, y uno toma esa actitud. Pero uno está agraviando a Dios, porque lo que tú estás haciendo con tu cuerpo, con tus actitudes, con tu vida, está directamente ligado al Espíritu de Dios. Si eres cristiano, estoy hablando, ¿no? Estamos hablando a cristianos. Porque Dios dice que tú eres el templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo de primera mano recibe el agua sucia que yo estoy actuando, diciendo o haciendo. ¿Mm? Entonces yo estoy agraviando al Espíritu Santo de Dios, o sea, a Dios directamente, con mi pecado, con mi oscuridad. Pero como yo lo he repetido tanto, ya no me importa, ¿de acuerdo? Y muchas veces lo hacemos en la vida sexual, en la vida laboral. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decirme cristiano, ir el domingo a lavar alabar a Dios, levantar las manos, aleluya, amén, y andar con mi Biblia bajo el brazo y todo lo que tú quieras, o ser profesor de la escuela dominical, o ser pastor, no tiene nada. Y de tener un negocio donde hago trampa y estafo a la gente. Claro que sí. ¿Y usted cómo lo sabe, Rubén? Porque yo lo hice. Por eso es que yo lo sé. Yo me acuerdo que yo tenía un negocio de electrónicos. Y yo mi negocio vendía celulares reconstruidos, refurbished, como nuevos. Yo también vendía en esos años, hace muchos años, celulares genéricos con marcas famosas. Y lo vendía. ¿Y qué? Y aleluya, amén. Entonces uno cauteriza su conciencia con el pecado. Y entonces la oración que vas a hacer aquí y ahora, como tuve yo que hacerla en algún momento de mi vida, ¿sí? Más de 10, 12 años, es decir, Señor, muéstrame a través de mis años pasados, que eso pasó hace muchos años, muéstrame, Señor, cuáles son esos secretos que yo he guardado en mi vida, que yo he guardado en mi vida, que he ocultado por mucho o por poco tiempo, pero que me afectan, que me persiguen. Muéstramelo, Señor. Haga esa oración en este momento. Van a venir así. Y al final de la clase, ya les expliqué, vamos a ver cómo se hace, cómo salimos a la luz. Segunda forma en que los secretos nos afectan. Los secretos me roban la paz. No puedo tener paz ni gozo guardando secretos.
Entonces es imposible estar tranquilo. Si yo le guardo resentimiento a alguien, si yo estoy buscando la oportunidad para desquitarme de alguien, pues realmente eso es un secreto. Yo estoy guardando secretos. Si no perdono a esa persona, yo estoy llevando secretos en mi vida, estoy poniéndome máscaras. Hola, ¿cómo estás? Y por dentro estoy que lo mato. Realmente estoy llevando secretos. Entonces, tengo que salir a la luz. Ahora, hay otros secretos que son mucho más profundos y especialmente los del área sexual. Cuando un niño, una niña ha sido abusado sexualmente, pues realmente carga ese secreto. Y cómo cuesta salir a la luz. Porque si tú sales a la luz en tu familia, pues te van a estigmatizar o vas a armar tremendo problema, no, si no lo sabes hacer. Si tú sales a la luz en la iglesia, pues imagínate cómo te van a mirar muchas veces, muchas iglesias que mejor dicho, ya, eso ya pasó, ya no tienes nada, eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. No, no pasaron, te están afectando, eso te está ya afectando. Así que realmente si nunca hemos hablado de eso, pues tenemos que salir a la luz con eso. No, pero Rubén, ¿qué van a decir? Tenemos que salir a la luz y ya vamos a ver cómo se hace. Porque vivir sin secretos es un acto voluntario, es una decisión diaria. Confesar es una decisión, arrepentirse es una decisión, amar es una decisión. Y uno quiere caminar en la luz, tiene que caminar confesando secretos. Ahora, otra cosa interesante de las tinieblas son tremendas. Una de las gráficas que a mí, y lástima que no la traje aquí, yo la vi ayer en estos días, por aquí es muy famoso, es cuando uno mira el fruto del pino. Ustedes conocen esa mazorquita que tiene el pino. Y usted mira la mazorquita del pino y una cosita agarra la otra y la otra y la otra. Eso lo usa mucho en Navidad como decoración, que son los frutos del pino, como una granadita del pino. Y eso es la gráfica exacta de las tinieblas. ¿Por qué? Porque una cosita de esas no va sola, va pegada de la otra, va pegada de la otra, va pegada de la otra, va pegada de la otra. Entonces, ¿qué significa eso? Que los secretos nunca están solos, que los secretos son tinieblas y no son estáticas, sino que se van unidas de las otras. Por eso cuando el Señor le preguntó a un endemoniado, ¿cómo se llama? Y el endemoniado contestó, Legión, porque somos muchos. Y así es. La actividad satánica, las tinieblas, normalmente no van solas. ¿De acuerdo? Cuando yo peco en un pecado, ese pecado conlleva más cosas. Si yo guardo resentimiento, genera mentira, la mentira genera odio, genera envidia, va unido. O sea, normalmente las tinieblas no son estáticas y las tinieblas crecen, como la luz también crece. Entonces, ¿cómo hago que las tinieblas pierdan fuerza en mi vida? Si usted entra a una habitación que está a oscuras, ¿sí? Usted va a abrir una habitación y mira todo oscuro. Cuando usted prende el interruptor, llega la luz y las tinieblas se van, ¿de acuerdo? Pero eso es tan rápido que uno no se da cuenta. Aquí sucede lo mismo. En la habitación de tu corazón hay un switch, hay un área, cuando miras áreas de tu corazón, están tinieblas, hay secretos, pero hay un switch que tú puedes prender. ¿Cómo se llama ese switch? Confesar, arrepentirse y confesar. Y cuando tú activas ese switch, entra la luz y la luz hace que las tinieblas se vayan. Eh, Vamos a leerlo eso exactamente.
Juan 3:20. Juan 3:20. ah, Dice lo siguiente, porque todo el que hace lo malo, o sea, secretos, culpa, temor, juicio, todo ese paquete, toda esa mazorca que les estoy hablando, odia la luz, no quiere confesar, no quiere prender el interruptor y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Entonces, odia la luz implica decisión. Yo decido mantener, guardar mis secretos, caminar en tinieblas, o yo decido venir a la luz para que sus obras, dice aquí, para que sus obras no sean reprendidas. Esta parte, la parte C, la parte 3 de lo que producen los secretos de mi vida es una epidemia normal. Y es que los secretos o mantener secretos produce estrés, produce estrés. Yo tengo un amigo que es médico, somos muy buenos amigos. Y él atiende en un día cada media hora a un paciente. O sea que si él trabaja 8 horas al día, atiende más o menos 16 pacientes. Y él trabaja toda la semana, atiende más o menos 80 pacientes a la semana. Y si trabaja el mes, son 300 pacientes al mes. Y si trabaja el año, son 3.600 pacientes al año. Y si lleva 10 años trabajando, ha atendido en consulta más o menos unas 30.000 personas. Bastantes, ¿sí o no? Les hice un buen cálculo. Y yo le preguntaba a él, ¿de verdad, hermano, todas las personas que vienen a consulta están enfermas de verdad? Y él me dice, Rubén, más del 70% de las consultas que yo atiendo son personas que lo único que tienen es estrés. O sea, los síntomas por los que la persona viene, básicamente son presión, carga, preocupaciones, temores, dudas, no enfermedades fisiológicas, pero que se manifiestan. Porque, ¿cómo se manifiesta una presión, estrés en tu corazón o en tu cuerpo, perdón? Dolor de estómago, reflujo, gastritis, problemas de nervios, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que atiende mi amigo. Realmente él dice, yo creo que un 20% de verdad están enfermos. Todos los demás tienen sintomatología o afecciones del estrés en que la persona vive. Entonces, ¿no está ahí, Claudia? Realmente tenemos que tener en cuenta que ese problema del estrés tiene una causa muy fuerte en la parte de los secretos, no tanto de la actividad. Vamos a ver algunos ejemplos de secretos. Los secretos más comunes que nosotros encontramos en este programa de restauración y las personas que vienen acá son las adicciones. ¿Por qué? Porque todas las adicciones se ejecutan en las tinieblas. Si la persona tiene una adicción a la comida, ¿a qué horas come? Para que no lo pillen. Porque está rompiendo lo que el médico le dijo, que no coma. Entonces todos están pendientes de que guarde la dieta. Pues se va a levantar a medianoche a romper la dieta. ¿De qué color son los vidrios de los casinos? Si usted ha ido a los casinos, ve que los vidrios son oscuros. ¿Por dónde entran las personas a los clubes, a los sitios de pecado? Cuando van en adulterio, eso por la parte de atrás, o las puertas están camufladas para que tú puedas entrar y no lo pillen. O entra por un lado, sale por otro, etcétera, etcétera. Realmente
Todo lo que tiene que ver con secretos tiene que ver con tinieblas. Todo lo que tiene que ver con verdad tiene que ver con la luz. ¿Dónde, cómo, cuándo y a quién debo yo confesar mis secretos? Es muy importante. Característica o consecuencia número 4 de lo que los secretos producen en mi vida. Los secretos nos aíslan de nosotros mismos. Eso significa que yo no vivo en contacto con mis emociones, con mi voluntad, con quien yo soy. Y las personas anestesian ese no querer encontrarse con uno mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Con la velocidad. ¿Cómo? Con la preocupación. ¿Cómo? Con la actividad. Entonces la persona comienza a hacer. Yo he conocido personas que no, y no sé qué, y vamos a hacer esto, porque esto no sé qué, y no sé qué. Y no significa que porque una persona ande así, toda no sé qué, es porque es una persona eficiente. No, no, de ninguna manera. Yo he tenido clientes que yo los observo y digo, uy, este tipo sí es acelerado. Sí, bueno, no sé qué, porque no quiere parar. No quiere verse a sí mismo, entonces está en el agite todo el tiempo y se mete en el activismo todo el tiempo, tratando de evitar confrontarse consigo mismo y llegar cansado a su casa y acostarse a dormir y levantarse temprano y no poder confrontarse a sí mismo. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba lejos de mi casa, viviendo una vida de oscuridad, yo me levantaba por la mañana y obviamente sentía ese remordimiento, me sentía mal, decía, uy, yo estoy lejos de mi casa, yo como hice esto, no sé qué, qué hacía, me levantaba temprano, me bañaba, salía a correr, a trabajar todo el tiempo, llegaba cansado a dormir, o sea, no quería confrontarme conmigo mismo. Entonces, vemos nosotros que me aislaba de mí mismo para no confrontarme conmigo mismo. Y muchas veces también uno puede hacerlo en la iglesia. Porque uno puede llegar a la iglesia, entonces vamos a hacer esto y el programa y no sé qué, y uno se mete en el enredo de no sé qué, y vamos a hacer el evangelismo, entonces, pero nunca tiene un tiempo para hacer lo que hacía María. Entonces, ¿cuál es la historia de María? A los pies del Señor, mirándose a sí misma, confrontándose con la verdad de Dios, no como Marta, ocupada y turbada en muchas otras cosas. Y obviamente la cultura actual nos ayuda, porque se han inventado el fast food. Entonces uno pasa y se compra una hamburguesa y va comiendo en el carro y va manejando y no sé qué. O sea, realmente uno no disfruta nada. Es imposible de detenerse. Aquí por lo menos donde yo vivo, yo tengo clientes, porque yo tengo un lugar donde vendo productos de belleza. Y las mujeres vienen y me compran productos de belleza y yo le digo, ¿y usted qué? Pero agitada, ¿no? Vamos, ¿y qué? Y tal. Y le digo, ¿y usted qué hace? Y dice, no, yo tengo 3 empleos. ¿Cuántos? O tengo 2 empleos. Trabajo en una mañana no sé dónde, trabajo en otro lado, trabajo mucho activismo. Y de pronto nosotros aplaudimos eso. Pero la verdad es que muchas personas lo único que están evitando es confrontarse consigo mismo. O sea que me alejan de mí mismo. No puedo tener intimidad ni conmigo mismo, ni con Dios, ni mucho menos con los que están a mi alrededor. Eso es muy difícil. Primera de Juan 1, del 5 al 8. Primera de Juan 1, del 5 al 8 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz. Fíjate que son dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Cuando nosotros guardamos secretos, caminamos en el reino de las tinieblas. Es increíble. Y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en secretos, en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está luz, Él está en la luz y es luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo Jesús me limpia de todo pecado. O sea, en el momento que yo confieso, el Señor me perdona.
Si decimos que no tenemos pecado, o sea, no guardo secretos, no se me da, perdón, el deseo, la gana de confesarlos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, yo no puedo decir de aquí que yo ando en tinieblas y que yo tengo comunión con Dios. Eso no es verdad de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, yo no puedo andar por la vida diciendo yo soy un cristiano, aleluya, amén. Yo tengo una intimidad profunda con mi amado Dios, pero adentro tú sabes que llevas secreto. Dice Dios, tú no tienes conmigo ninguna comunión, no me venga a echar carreta, dice aquí. Y este es el mensaje que hemos oído de él. Y no se moleste porque la verdad, estoy leyendo lo que dice la Biblia, sino que se lo estoy traduciendo a palabras normales. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay tinieblas algunas. Recuerden que definimos que secretos son tinieblas. Es donde yo le doy lugar al diablo para que trafique con mi vida. Entonces dice aquí, y en Dios no hay tiniebla alguna, o sea, en Dios no hay secreto. Si decimos que yo tengo una relación espectacular con Dios y que papadito Dios y que papá Dios, pero tenemos tinieblas, o sea, secretos, dice, no sea mentiroso, no diga eso, no es verdad. Tú no practicas la verdad. Tú no puedes tener comunión con Dios teniendo secretos. Y también dice que no puedes tener comunión con los que están alrededor si guardas secretos. Pero si tú confiesas, Él te perdona. Y si tú confiesas, la sangre de su Hijo Jesús te limpia de todo pecado, nos limpia de todo pecado. Y si nosotros decimos que no tenemos pecado, o sea, guardamos secretos, yo no fui, yo no tengo nada. Dice, te estás engañando a ti mismo. Y la verdad no está en ti. La verdad no está en ti. Entonces, esto que estoy leyendo es serio, porque no puede haber comunión con Dios. Por lo tanto, en un matrimonio donde hay secretos, tampoco hay comunión, porque los secretos son murallas para con Dios y con los que están alrededor, especialmente con su cónyuge. Y un matrimonio para que funcione, tiene que ser un matrimonio donde no hay secretos. Ahora, cuando hay secretos, no hay intimidad. Entonces, eso significa que es una relación muy superflua, donde se hablan de cosas muy superfluas, sin ningún tipo de intimidad. Cuando hay transparencia, hay intimidad. Si no hay transparencia, no hay intimidad. Ahora, la luz que hay en ti o que hay en mí expone las tinieblas que están en los demás. Y solamente hay dos caminos. O uno viene a la luz o uno combate la luz. Pero si uno combate la luz por estar en tinieblas, entonces combate a Dios directamente. Eso es lo que está pasando. Ahora, muchas personas se molestan con este tipo de clase porque no es una clase fácil. Decirle a usted que tiene que limpiar su vida no le gusta. O cuando uno, es que hay una mentira de Satanás. ¿Cuál es la mentira de Satanás? La mentira de Satanás es, tú eres el único, tú eres la única. ¿Sí? Entonces la persona se la cree. No, es que el único que, a la única persona que le ha pasado eso es a mí. Ahora, por ejemplo, si una niña que ha sido violada, no es que la única persona que me ha pasado a mí es a mí. Entonces, como yo soy la única, entonces yo te la tiro por el piso, te la doy en la mano. Entonces, como la persona guarda ese secreto, Satanás es un mentiroso, padre de mentira, y le dice, le habla en la mente, le dice,
tú eres la única. No digas nada, tú eres el único. Pero cuando nosotros, por ejemplo, nosotros que venimos a la luz, decimos, no, yo cometí adulterio. ¿Usted para qué cuenta eso? Usted no debe decir eso. No, pero yo hice esto y esto. No, 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 no. Secreto. Lo que se hizo en Las Vegas se queda en Las Vegas. Eso es lo que enseña el mundo. Pero la palabra de Dios dice, no. Cuando tú expones tus tinieblas, o la otra persona viene a la luz, o la otra persona combate tu luz. Que es lo que hemos visto a través de los tiempos. O sea que realmente la honestidad impacta las tinieblas. Y es una decisión. Realmente eso es una decisión. Vamos a leer Juan 3, 19, 21. Dice así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vuelvo y repito. Juan 3, 19, 21 dice. Versículo 19. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz, o sea, Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. En otras palabras, la luz, la verdad vino al mundo y los hombres escogieron más las tinieblas que la luz. O sea, esto de caminar en la luz o caminar en secretos es una decisión. Tú decides, tú tomas la decisión. Si vienes a la luz o no. Versículo 20, está en Juan 3, 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo, o sea, guarda secretos, resentimiento, juicios, temor, vergüenza, culpa, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea que si yo salgo a la luz, yo voy a correr un riesgo. Evidentemente voy a correr un riesgo. Porque como eso es pecado contra alguien, sea su marido, su esposo, sus hijos, los secretos que sean, en el momento que yo expongo mi secreto, dice acá, versículo 20, Juan 3:20, dice, porque todo aquel que hace lo malo, o sea, guarda secretos, y no viene a la luz. ¿Por qué no viene a la luz? Porque aborrece la luz. ¿Y por qué aborrece la luz? Porque sabe que sus obras serán reprendidas. Entonces, tú y yo, cualquiera, cuando confesamos un secreto, corremos el riesgo de la reprensión, eso dice la Biblia. Pero el versículo 21, Claudia, ponme ahí, Juan 3:21 y Juan 3:20. Mas el que practica la verdad, 21, pero el que practica la verdad, o sea, camina sin secretos, viene a la luz. O sea, voy a tener una relación más profunda con Dios, con Cristo, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Esto tiene muchas explicaciones, pero en resumen, la verdad es que mi relación con el Señor depende de mi honestidad y mi transparencia. ¿Y de dónde viene eso? Yo tengo que escoger. Cuando a mí me pusieron el polígrafo, no me dieron mucho que escoger. O yo hablo o hablo. Y entonces yo le pregunté al doctor Douglas Weiss, allí en Heart to Heart. Le dije, ¿qué pasa si un hombre se niega a ir al polígrafo? Dice, si una persona se niega a ir al polígrafo, significa que la persona guarda secretos. Y como la persona guarda secretos, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Te puedes ir. No podemos trabajar con personas que no digan la verdad, porque esto se trata de vida, de luz. Y si la persona va a seguir guardando secretos, se trata de tinieblas, de oscuridad, y eso no compagina. Así que no que le vamos a pasar la mano y le vamos a decir, mira, no, 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 no. ¿No quieres? La puerta está abierta. Devuélvame mi plata. No le devolvemos dinero. No, eso me lo aclaró él. Vamos a seguir trabajando con la esposa. O si es el caso contrario, porque también es el caso contrario. Hay hombres que van a pedir ayuda porque sus esposas les han sido infieles.
chao, chao, le van a decir a la persona, no, no, no. O sea, realmente yo en ese momentico tuve que escoger, bueno, voy a salir a la luz, voy a someterme a este cuestionario y fuera de eso voy a pagar para someterme a eso. Evidentemente, tomé una decisión. Entonces, esto de salir a la luz o de hablar la verdad es una decisión. Hay que hacerlo inteligentemente, ya vamos a ver cómo se hace, pero es muy importante saber que en ese momento que yo tomo esa decisión, realmente sé, como lo dice el versículo 20, Juan 3:20, póngalo ahí, Claudita, que porque el todo que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean ¿qué? Aquí dice expuestas, pero en la otra versión dice sean reprendidas. ¿Qué significa? Que cuando yo hablo, corro el riesgo de, de recibir reprensión. Y eso es una parte normal. Si yo le suelto un bombazo a mi esposo o a mi esposa y le digo que yo cometí adulterio, pues la voy a afectar, obviamente, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que saber que todas mis acciones tienen consecuencias. Éxodo 24 dice que no nos hagamos imagen de nada. Ese es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Dice, no, Éxodo 20, versículo 4 dice, no nos hagamos imagen de nada. Pero nosotros hemos aprendido esto de hacernos imagen y a veces hasta nos hemos burlado de las imágenes de la Virgen, de San Juan, de ángeles, imágenes. Pero de eso no se trata. Hay una imagen que tú y yo tenemos y que llevamos en nuestro corazón y es la imagen de uno mismo. Yo quiero guardar mi imagen. Yo no voy a hablar verdad y a salir a la luz y contar secretos porque se me va a dañar mi imagen. Y el Señor dice, estás pecando, porque no debes guardar imagen, no te hagas imagen alguna de nada, ni mucho menos de ti mismo, porque nosotros nos hacemos imágenes de nosotros mismos. Entonces, vivir en la verdad, en honestidad, tiene un precio. En Juan 14:30, Juan 14:30, dice lo siguiente, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, y él nada tiene en mí. O sea, no, en el Señor Jesús no había ningún lugar para la oscuridad en su vida. Así que esa es la forma como tú y yo tenemos que caminar en la luz, en la verdad, porque los secretos lo alejan de uno mismo y los alejan de los otros. Dios siempre, Dios siempre va a sacar todo a la luz. Eso es algo que tú y yo tenemos que saber. Y eso me lo explicaron a mí, y yo lo he repetido en varias clases, me lo explicaron a mí en Colorado Springs. Claudia es hija de Dios, mi esposa, o su esposo es hijo de Dios, su esposa es hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, o sea, tenemos un padre en común. Y ese padre va a sacar a la luz esas verdades. ¿Por qué les va a sacar a la luz las verdades? Porque ama a su hijo o ama a su hija. Ahora, muchas veces ustedes habrán conocido casos en que la persona se muere y aparecen 2 o 3 hijos que nadie conocía. O sea, no importa que tú te mueras, todo sale a la luz. Aunque no se haya salido a la luz mientras tú estés vivo o viva, pero que se sabe, se sabe.
Así que nuestros ojos revelan la luz que hay en nosotros. Mirar a los ojos a alguien, poder mirar a los ojos a alguien sin desviar nuestra mirada, muestran lo que hay dentro de nosotros. Y eso está en la Biblia, en Lucas 11, 34, 36. Lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en las tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Entonces, mirar a los ojos es una forma de caminar en la luz, que no haya nada dentro de ti que por lo cual tengas que esconder tu mirada. ¿Tú qué haces el journal todos los días? Tú te sientas, juiciosito, a hacer el journal todos los días. Tú llenas tu inventario moral diario. ¿Y de qué te va a hablar Dios? Siempre Dios va a traer a tu mente y a tu corazón los secretos, los secretos. ¿De qué quiere hablar Dios? De los secretos. Entonces, por eso, muchas veces las personas no hacen el journal, porque no quieren ser confrontadas con esas verdades que Dios quiere hablar. O sea, o escucho a Dios y le obedezco y resuelvo, o me alejo de Dios. Entonces muchas personas no hacen su journal porque no quieren ser confrontadas con esa verdad, porque yo no quiero oír lo que Dios me tiene que decir, entonces yo evito hacer el journal. Por eso hacer el journal, que fue la clase pasada, si no sabe de qué estoy hablando, puede ver la clase, que es muy importante esa clase, se la recomiendo. Eh, evitamos, evitamos. A mí me enseñaron algo muy importante cuando yo estuve en las clases de restauración y mi sanidad sexual y esta sanidad y todas las que hice para poder salir de mis adicciones, de mis adicciones. Y me dijeron una cosa que nunca se me ha olvidado. Lo que amas, proteges. Si tú amas tu adicción, proteges tu adicción. Si tú amas tus secretos, proteges tus secretos. Lo que sea. Si tú amas tus hijos, proteges tus hijos. Entonces, lo que amas, proteges. Entonces, revisa. ¿Qué estás protegiendo? ¿Estás protegiendo secretos, tinieblas? ¿Amas tus secretos, tus tinieblas? ¿O de verdad hay un arrepentimiento genuino? Y tú te dices cristiano, caminas como Cristo, dice nada, vino Satanás y nada tenía en Cristo, dice ahí, lo leímos hace un ratico. Entonces, si yo quiero ser libre, tengo que permitir que Dios hable de mis pecados y poder salir y librarlos y darle el primer lugar a Dios. Realmente una de las adicciones más fuertes que se viven en secreto son las adicciones sexuales. Y es una de las adicciones más escondida que la mayoría de las personas tienen. Yo me acuerdo que hace varios años nosotros íbamos a hacer lo que llaman los retiros. Ha visto que en las escuelas, en las iglesias, perdón, hacen retiros. Entonces, invitan básicamente a las personas nuevas, van a una finca y en esa finca está uno un fin de semana, 3 días, en oración y en clases y la persona renuncia y puede ser libre de muchas cosas en su vida. Y yo me acuerdo que yo participé varios años ayudando en una iglesia, en un grupo que teníamos, haciendo los retiros espirituales los fines de semana en unas fincas. Y yo iba con mi esposa. Y yo me acuerdo que de ahí se tratan muchos temas. El tema de la familia, la parte económica, el orgullo, muchas cosas. Pero al final de casi ya terminando la conferencia, hablábamos del área sexual. Y muchas personas a través de las diferentes clases
habían identificado sus errores, se habían arrepentido, etcétera, etcétera, y otros no. Pero siempre que llegábamos al área sexual, que era ya al final, todas esas personas que no habían manifestado ninguna transformación en su vida a través de las diferentes clases que dictábamos, cuando llegábamos al área sexual, ahí tenían su trancón. O sea, normalmente el área sexual es el área que más se guarda, que más se esconde. Imagínense que este hombre ya murió, se llamaba Mark Lasser. Escribió un libro que se llama Las heridas de la adicción sexual, que se lo recomiendo. Y él hizo un estudio, en 300 iglesias y encontró lo siguiente, dice, el 60% de los líderes y pastores de las iglesias tienen problemas o issues con la pornografía. Es increíble. De líderes, de personas que están sirviendo en las iglesias. Entonces, ¿qué podemos esperar de los otros? ¿Sí o no? Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8, lo vamos a leer. Primera de Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios, primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8 dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de la fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero esto también es válido para la mujer. O sea, que aquí, que cada uno de ustedes sepa tener su propio esposo. O sea, la Biblia no tiene sexo. Está aplicable para hombre o para mujer. Que sepa tener su propio esposo o esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, o sea, a secretos, sino a santificación. Así que el que desecha esto, vivir en la luz, no desecha al hombre, sino desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea que cuando tú dices, yo voy a caminar en mis secretos, aleluya, amén, no puede ser. No puede ser. Si tú decides caminar en secretos, estás yendo en el camino de las tinieblas. Si tú decides caminar en la luz, estás caminando en Dios. Pero no puede hacer las dos cosas. Eso es lo que está diciendo acá, porque dice, porque el que desecha a vivir en la luz, no desecha al hombre, desecha a Dios. O sea, no podemos caminar en tinieblas y al mismo tiempo caminar en la luz. No podemos. Tenemos que tomar una decisión. Hace mucho tiempo, en este tiempo que yo andaba en mi oscuridad, a pesar de que yo andaba en mi oscuridad y a pesar de que yo estaba en tinieblas, y a pesar de que yo ya me había ido de la casa y me había ido a vivir con otra persona y había rentado un lugar y todo eso, yo también tenía mi tiempo para orar. Entonces yo decía, voy a orar. Yo me acuerdo que yo quería intentaba tener una relación con Dios en ese tiempo de oscuridad. Y eso era imposible, porque cada vez que yo me acercaba a Dios, Dios, ¿qué traía a mi vida? Mi pecado. ¿Cómo era mi relación consigo mismo? ¿Cómo era mi relación con los que estaban alrededor? ¿Cómo era mi relación con Dios? Estaba rota, break. Entonces, era muy difícil restablecer esa relación. Entonces, escasamente yo leía algo de la Biblia y me iba. Por eso, muchas personas que no quieren dejar su pecado, pero quieren acercarse a Dios, ¿qué hacen? Si tener una relación íntima con Dios es muy difícil. Entonces, optamos por la religión. ¿Qué hay que hacer? Eso es la religión. La religión son las obras que yo hago para agradar a Dios y que Dios se complazca conmigo y entonces me acepte así como yo soy. Pero con Dios no funciona así, todo es por gracia. Dios no cobra nada. Más aún, Dios ya pagó por los pecados pasados, presentes
y futuros de tu vida, ¿de acuerdo? Y tú no tienes que hacer nada, ni yo tengo que hacer nada para que Dios me quiera más de lo que me quiere o de lo que me ama. No tengo que hacer absolutamente nada. Entonces, la religión realmente no sirve, no funciona, porque yo estoy intentando ganar puntos con alguien que no lleva puntos. Eso es la religión. Es tratar de hacer cosas para acercarme a Dios, pero la verdad es que Dios no las tiene en cuenta. La única alternativa que le queda es o me alejo totalmente de Dios o me acerco a Dios, pero a medias no hay nada. Entonces, tratar de hacer algo para que Dios me quiera más es religión y es una pérdida de tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a leer Miqueas 7:19. Miqueas 7:19 dice: volverá a compadecerse de nosotros, Dios, eliminará nuestras iniquidades, nuestros pecados, y los arrojará a las profundidades del mar. O sea, cada vez que tú confiesas tu pecado, Dios lo tira al fondo del mar, y cuando tú vuelves a decir, Señor, perdóname por esto, el Señor dice, ¿de qué estás hablando? Ya te perdoné. O sea, Dios jamás se acordará de nuestros pecados. Una vez y para siempre nosotros recibimos perdón. Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará. Estamos hablando de secretos. Mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, encubrir nuestros pecados no prosperará. Y cuando habla de prosperar, no necesariamente está hablando de dinero, porque he conocido personas que me dicen, no, yo guardo secretos, pero me ha ido muy bien. Pero no. Aquí no dice, y prosperará económicamente. Se prosperará es en todas las áreas de tu vida, en la relación con Dios, en la relación con su familia, en tu vida en paz, como vimos antes, en muchas áreas de la vida, en tu salud. No necesariamente te refieres a lo económico, porque nosotros como vivimos en un mundo material y somos carnales. ¿Qué significa carnal? Carnal significa que únicamente vivimos por los 5 sentidos, lo que comemos, lo que tocamos, lo que gustamos, lo que vemos, lo que oímos. Pero Dios no, porque Dios es espíritu. Entonces, nuestra vida espiritual no está basada solamente en la economía, en lo que tengo, en lo que hago. No. Ese es el primer paso, el paso más bajo, que se llama la carnalidad. Nosotros no caminamos por la carne, nosotros caminamos por fe, ¿de acuerdo? Porque somos cristianos y el justo por la fe vivirá. Entonces, realmente miremos hacia nuestro interior. ¿Qué secretos hay en mi vida que tengo que caer a la luz? Porque ya sea que tú lo hagas o no, la palabra de Dios se cumple y dice, va a salir a la luz. Lucas 12:2-3. Lucas 12:2-3 dice lo siguiente: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto. Lucas 12:2-3, ¿no está ahí, Claudia? Lucas 12:2-3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado y oído en los aposentos, se proclamarán en las azoteas. Esto se cumplió en mi vida. Se cumplió en mi vida. O sea, yo no tuve para haberlo hecho en mi vida. Todos esos secretos que yo guardaba, todo lo que yo había hecho en tinieblas, es lo que yo les hablo en las clases. Yo lo vi, salió a la luz. Y todo eso que yo escondía se proclama en las azoteas. Ustedes lo están escuchando. Entonces, realmente pensar que yo soy la excepción, no, porque la Biblia dice
que nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, nada hay escondido que no salga a la luz. Todo saldrá a la luz. Todo, todo, todo saldrá a la luz. ¿Cómo se resuelven los secretos? Entonces sería la pregunta más importante. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios dice, al que no conoció pecado, o sea, el Señor Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia. O sea, tú y yo somos la justicia de Dios en él. O sea, Dios nos encuentra justos, sin pecado, a través de la sangre que hizo el Señor, de la sangre que derramó el Señor Jesús. ¿Y cómo lo experimentó el Señor Jesús? Experimentó eso en la cruz, a través del dolor físico, emocional, el rechazo, el abandono. Él entrega su espíritu, muere, lo sepultan y luego resucita. O sea que se hizo pecado, murió y resucitó, nació a una nueva, fue glorificado. Entonces esa es la misma actitud nuestra. ¿Cómo? Tenemos que morir a mi yo, a mi ego, a mi imagen. Y saber que una vez que confiese, Dios me perdona. Confieso a la persona a la que guardo secretos, salgo a la luz, yo voy a resucitar a una vida nueva. Que la otra persona me perdone o no me perdone, pues es importante, pero no trascendente. O sea, es importante si yo vivo con mi esposo o mi esposa y le confieso, como en el caso de mi esposa, pero no necesariamente no haya consecuencias, pueden haber consecuencias. Pero lo que sé es que voy a tener una nueva vida en Dios, voy a poder caminar en una relación de comunión con Dios. Recuerde que si hay tinieblas en mi vida, no hay comunión con Dios. ¿Cómo lo hago? Voluntariamente, así como el Señor Jesús lo hizo. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? Voluntariamente vino. Y sin embargo, él en el último momento dijo, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Es muy común que a mí me pasa mucho. Toda la vida me ha pasado en los negocios. Y es aceptar mi verdad y hablar verdad. ¿Qué me ha pasado en los negocios? Por ejemplo, me mandan una mercancía y en la factura escriben menos. O un cliente me paga y me paga más. Yo podría decir, uy, mire, qué bendición de Dios, qué afortunado soy. Me mandaron más mercancía y me cobraron menos. Eran 2.000 y el tipo me está pagando 3.000 al bolsillo. O la integridad de salir a la luz y decirle, ¿sabes qué? Mira, no. Eso para hablar de miles, pero también de centavos. Yo he ido al supermercado y han tiqueteado mal el producto. O la persona que está tiqueteando, el cajero, no conoce bien el producto. Especialmente porque yo aquí, en esta área, compro muchos productos que aquí no se dan. Por ejemplo, como la guanábana o los nísperos, o compro tomate de árbol. Eso aquí no se da, eso lo traen. Y los cajeros no conocen esos productos, porque son productos muy exóticos que muchos supermercados traen, pero ellos no los conocen porque esos productos no se dan aquí. Y entonces ellos no saben. Y por ejemplo, la guanábana, aquí es muy costosa. Una libra de guanábana vale, por decir, $10. Y ellos, como no saben, colocan otro producto. Colocan, por ejemplo, guayaba o otra cosa que es mucho más barata. Entonces ellos me cobran, yo miro el recibo y yo sé que en lugar de pagar $30 serían $40. Ay, qué afortunado, un man se equivocó. Yo me he hecho esto al bolsillo. Secreto. Yo tengo que aprender a ser honesto e íntegro en mi vida.
y decirle, mira, ¿sabe qué? Eso está mal tiqueteado. Y lo miran a uno como, este tipo sí es bobo, va a pagarnos más a la tienda, porque al empleado no le importa. Pero es que el problema no es con el empleado ni con el dueño del negocio, el problema es con Dios. Yo tengo que caminar en integridad, vuelvo y repito. El problema no es con la persona que me ve o no me ve, el problema no es con el dueño que me ve o no me ve, el problema es con Dios que mora en mí. Yo como cristiano tengo que andar consciente de la comunión y de la presencia del Señor. Y cuando yo le digo a este empleado, mira, usted me está facturando mal, me facturó guayaba y es guanábana. Esto vale a 5 la libra y esto vale a 15 la libra. Y el tipo me mira, no lo puedes creer, nadie hace eso. Pero es que yo no estoy mirando si a él le gusta lo que yo hago o no lo hago. Yo tengo que caminar en integridad con mi Padre que mora en mí. Tengo que ser consciente de esa comunión. Eso es un detalle del, y a mí me pasa todo el tiempo. No sé por qué. La verdad es que me pasa. Me pasa que me mandan mercancía que no me facturan. Me pasa que me hacen una factura, no incluye, no, eso. Me pasa que miro la factura y me mandan más mercancía. ¿Y dónde está la vida? La vida está, si yo me quedo callado, nadie se dio cuenta, entre comillas. La persona interesada no se da cuenta. Pero es que yo, para caminar en la luz o caminar en secreto, tengo que ser consciente, más que de los que están a mi alrededor, es de Dios. ¿De acuerdo? Por eso, por eso el mandamiento más fuerte que le enseñan a un judío es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, realmente lo que se está diciendo es, vas a caminar en comunión con Dios. Lo que los demás digan o hagan, no. Inclusive, como en estos ejemplos que les estoy dando, si la persona se da cuenta o no, si ganó o no, ese no es tu problema. Realmente mi problema es mi comunión con Dios. Y luego dice, y a los demás como a ti mismo. Y en otro versículo dice, no hagáis a otros lo que no quieran que te hagan. Y eso para mí es una norma fundamental sobre la que yo camino en todo lado. A mí no me gustaría, como dueño de negocio, que un cliente se quedara con un error de mi empleado. Y si a mí no me gusta y yo no quiero que otros me hagan lo que yo no quiero hacerle a otros, lo que yo no debo hacerle a otros, lo que yo no quiero que a mí me hagan, pues lo correcto es decir lo que es. Ahí se reúne, en esas dos cositas que le estoy hablando, del amor a Dios y de lo que yo no quiero que me hacerle a otros, que no quiero que me hagan, se resumen la ley y los profetas. Ahí en esas dos cositas se resume todo. Si tú andas consciente de la comunión con Dios y de eso que yo estoy diciendo, ahí está la vida cristiana resumida en tu integridad, en tu vida, en los secretos, en la oscuridad. Así que ser libre de mentiras, ser libre de la oscuridad es una decisión. Tú decides. Tú decides. Porque realmente cuando uno decide caminar en tinieblas, mentir o tomar ventaja, tiene que ver con el SARC. ¿Y qué es el SARC? Las leyes, las normas que yo recibí desde niño, la formación de la cultura en la que he vivido. Pero otra cosa es lo que dice Dios. Y entonces yo tomo la decisión. Tengo que crucificar mi carne, mis ventajas, porque uno siempre lo enseñaron, lo formaron y lo educaron para tomar ventaja, para ganar, ¿de acuerdo? En el mundo, ganar, ventaja. Lo engañé, le saqué más de lo que vale. Hay muchas profesiones que yo digo, no escoja esa profesión. Por ejemplo, vender automóvil. Es una profesión difícil porque tiene que ver con la integridad. Y entonces usted está todo el tiempo
guardando secretos para poder tomar ventaja. Y no, 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 no. Tengo que sacrificar mi carne, tener la valentía de hablar verdad, de hacer eso que yo digo. Ya sabes que me estás cobrando más. Vamos a leer Santiago 5:16. Dice así: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. O sea, yo recibo sanidad, sanidad. Y cuando yo confieso, crucifico mis secretos, tengo una vida nueva. O sea, tengo sanidad, dice. Confiese, Santiago 5:17 dice, confiese sus pecados unos a otros. Yo tengo que confesar mis pecados a otros. Es como una orden en este versículo. Santiago 5:16. ¿Me lo puedes colocar ahí, Claudia, por favor? ¿No lo tienes? Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, confieso para sanidad. Yo confesé a mi esposa para recibir mi sanidad. Yo tengo que confesar a mi esposa o a mi esposo para recibir sanidad, para recibir el perdón de Dios y para tener sanidad con las otras personas. Difícil, sí. Por eso estábamos viendo el Señor Jesús cómo fue a la cruz. Tenemos que hablar verdad y eso es importante. Cuando yo fui a confesar mi verdad allí a Colorado Springs, pues yo no estaba solo con Claudia, estaba un mediador. Ese mediador era el doctor Weiss. Así que si usted quiere salir a la luz, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a conseguir un mediador, una persona que esté ahí para atender la crisis. Vas a orar a Dios y le vas a decir, Señor, muéstrame cuándo y cómo. Si yo, por ejemplo, he cometido adulterio, yo como mujer he cometido adulterio, y resulta que mi esposo es un agresivo y anda armado con una pistola a toda hora, pues va a tener que mirar cómo y cuándo voy a poder confesarlo, porque si sé que es una persona sumamente agresiva, va a sacar la pistola y me pega un tiro. Entonces, tengo que ser muy prudente, tengo que orar mucho y pedirle a Dios cuándo es el momento y cuándo es el lugar y con quién debo acompañarme. Entonces, a ese intermediario primero le confiesas tu pecado para poder ir a la otra persona y que te introduzca y poder soltar la verdad de la verdad. Ahora, un secreto no se cuenta por escrito, o sea, no que yo le escribo una carta y se la mando por correo, no, se hace de frente, en la cara, porque eso que pasó, tú lo hiciste en esta tierra y lo hiciste viviendo con esta persona, si lo hiciste por detrás, ¿de acuerdo? La verdad es que hay que buscar un buen mediador, eso es muy importante. Pídale a Dios que te dé un buen mediador. Le vas a pedir perdón a Dios por tu pecado, o sea, vas a confesar tu pecado ante Dios. Vas a confesar tu pecado ante este mediador y luego vas a pedirle al Señor sabiduría de cuándo y en dónde es el lugar más apropiado. En eso han ocurrido cosas extraordinarias, como cosas horribles también. Horribles que el tipo se espeluque y te trate mal, o se vaya, o cosas de ese estilo, o la señora. O diga, ¿sabe qué? Yo también. Han pasado muchas cosas donde la persona dice, yo también quiero pedirte perdón, porque yo también cometí adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, así como puede ser muy sanador. Eso sí, hay una característica. Entre la persona más se despeluque, más escándalo haga por la confesión que tú estás haciendo, póngale la firma que más secretos tiene. O sea, que esa misma persona
tiene en su corazón también muchas confesiones que hacer, peores que las tuyas. O sea, entre más drama haga, más oscuridad hay en el corazón de esa persona. Recuerde que la luz expone las tinieblas, ¿de acuerdo? Entonces, realmente cuando nosotros escogemos tinieblas, escogemos escondernos y cortamos la relación con Dios. Cuando nosotros aparentamos ser algo de lo que realmente no somos, cuando aparentamos ser maduros espiritualmente también, cuando nos ponemos máscaras religiosas, estamos cometiendo el pecado que cometieron los fariseos. Así que la forma más adecuada de salir a la luz es, primero, toma la decisión. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Pedirle perdón al Señor por tu pecado. Número dos, vas a buscar un mediador a quien le vas a confesar, a alguien de confianza que los conozca a ambos. Número tres, vas a ir a confesar eso con la otra persona, vas a morir ahí. Recuerde que la reacción puede ser muy variada. La reacción frente a tu verdad puede tener muchos colores. La otra persona puede reaccionar violentamente, puede llorar, puede irse, puede confesar también su pecado. Y el intermediario es la persona, como decir, como que va a traer paz al momento. O sea, tiene que ser buscar una persona que Dios te la muestre, pero que tenga de alguna manera una relación o autoridad y no tenga mucho que perder y no tenga básicamente nada que perder en medio de esa relación o de esa confesión. Eso también es válido para amigos, también es válido para hermanos. O sea, no solamente, aquí hablamos del adulterio porque es lo que más común las personas salen a secreto, pero también es válido para cualquier otra situación, con tu hermano, con tu tío, con tus primos, con tus compañeros, con quien sea. O sea, realmente esto que estamos enseñando está enfocado al adulterio y al matrimonio, pero también es válido en cualquier situación, no necesariamente en eso. Así que esa es la forma. Es una orden del Señor salir a la luz, porque si no vamos a dañar nuestra relación con Dios. Pero al mismo tiempo trae libertad, trae vida y todo lo que hemos visto aquí. Así que vamos a orar. Antes de orar, siempre recordamos tres cosas. La primera, ore mucho. Y más en esta clase, y si vas a hacer esto, ore mucho, que el Señor te dé, pídale al Señor sabiduría para escoger la persona correcta, para escoger el momento adecuado y el lugar adecuado para hacer esas confesiones, salir a la luz. Número dos, comparta. Estas verdades han impactado tu vida, estas verdades han transformado tu vida, estas verdades te llevan de la mano del Señor. Invita a otras personas. Ah, no, Rubén, es que a mí me da pena. Pues dele la página web, dígale, mira, que hay un lugar que se llama corazonlimpio.com y ahí puedes recibir ayuda. Ya. Eso no te quita ni te da nada. No tienes que comprometerte con nada, si no quieres. Y número tres, diga gracias. Gracias, estas clases me han servido, realmente me ayudan. Quiero hacer una ofrenda. Si tú, si tú vives en Colombia, tenemos una cuenta Bancolombia que si la quieres pedir, la puedes hacer. Y mi esposa, en el grupo de hombres está la cuenta, está nombrada una cuenta y ahí puedes hacer tu donativo. Si no quieres hacerlo con tarjeta y lo puedes hacer ahí, y vives en Colombia, tenemos una cuenta en Colombia donde puedes depositar en pesos de Bancolombia. Y si no, pues lo haces con tarjeta y le dices gracias, gracias porque con esto pueden ustedes llevar este mensaje a otras personas. Y vamos a orar. Gracias, Señor, por esta clase, porque no es fácil. Gracias, Señor, por tu verdad, que implica dar pasos difíciles, tomar decisiones. Tenemos muchas promesas lindas, Señor,
si confesamos y confiamos en ti. Oro, Señor, por mis hermanos que están luchando en este momento, que están en condenación, viendo luz al frente, Señor, de cómo salir de donde están. Te pido, Señor, que les des valentía, seguridad. Protege sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que les des la capacidad para obedecer, para caminar, a pesar de las consecuencias que tengan que enfrentar. Señor, haznos sensibles a tu voz, a tu verdad. Haznos, Señor, conscientes de que somos responsables de nuestros hechos y que todos nuestros hechos tienen consecuencias. Señor, danos convicción de pecado. Coloca en nuestro corazón tu verdad. Tú eres nuestro refugio, Señor, donde podemos venir y confesar y salir a la luz, desahogarnos contigo, Señor. Yo les bendigo hoy y te damos a ti, Señor, toda la gloria y todo el honor y todo el poder, Señor. Gracias, Padre, por esta clase. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor los bendiga. Nos vemos el próximo sábado a las 9. Esta semana no tenemos grupos de apoyo porque es el Día de Acción de Gracias y es el día que nosotros estamos comiendo pavo. Así que disfruten el Día de Acción de Gracias. Es un tiempo para darle gracias a Dios. Aquí en los Estados Unidos se acostumbra reunirse la familia, compartir la comida, básicamente es pavo, por eso les digo, y pasar un tiempo muy agradable dándole gracias a Dios por el año y por todas las bendiciones que Dios nos da. Es una costumbre muy linda que deberíamos aplicar en cualquier lugar que tú te encuentres. Muchas gracias, nos vemos entonces el próximo sábado, aunque el jueves no tenemos grupo de apoyo. Chao, chao, que Dios me los bendiga. Bendiciones.